Bienvenidos a todos a Obesity Management School. Estamos muy contentos de poder tenerles en una nueva edición de este curso y taller de planificación de entrenamiento para personas con obesidad y que quieren perder peso. Y queremos, antes de nada, hacer un vídeo explicando un concepto que va a ser fundamental para entender todo lo que vamos a ver a lo largo de este proceso. Bueno, cuando nosotros vamos a empezar a explicar la metodología de entrenamiento, pero antes de todo esto deberíamos preguntarnos si sabemos planificar ciclos de entrenamiento y sesiones con personas con obesidad, porque no es lo mismo una planificación de esos ciclos que de estas sesiones que son unidades o individuales. Vamos a explicar un poquito mejor. Cuando vamos a la universidad, cuando estamos dando clases a los alumnos, les preguntamos que si elegir un método de entrenamiento es planificar. Muchos de ellos nos dicen que sí, que claro, estamos planificando, estamos eligiendo un método de entrenamiento con unas cargas, con una densidad, con un volumen. Bien, ahora nosotros lo que les hacemos es la siguiente pregunta. Pero entonces, ¿evaluarías previamente a la persona? ¿Marcarías los objetivos previos antes de comenzar el programa? ¿Decidirías entonces el método de entrenamiento y a partir de ahí harías unos objetivos concretos? Entonces ahí es cuando empezamos a que el alumno empiece a replantearse muchas veces si realmente elegir primero la metodología de entrenamiento es lo adecuado. Entonces les explicamos que, bueno, pues que la planificación es fundamental en las primeras fases de cualquier programa de pérdida de peso. Para planificar, lo que nos vamos es a la RAI, nos explica que es hacer un plan, un proyecto. Bien, en este proyecto lo que nos dice que es un plan general. Normalmente nosotros trabajamos con 6 meses, pero hemos llegado a estar con personas durante 1 año y medio, 2 años, ¿de acuerdo? Entonces habría que hacer un plan general con una estrategia para ver cómo vamos a mejorar poco a poco con sus objetivos. Y ahí es donde aparece el siguiente concepto, metódicamente organizado, es decir, va a ir metódicamente, significa que vamos a ir eligiendo poco a poco la metodología de entrenamiento que va a ir mejor para la persona y para la consecución de los objetivos que nos vamos a ir planificando poco a poco. Y por otra parte nos dice que es frecuentemente de gran amplitud. Claro, normalmente una planificación, pues en una empresa suele durar 2 años, 3 años. En deportistas de alto rendimiento, pues una planificación para llegar a los Juegos Olímpicos. En este caso, nuestra planificación normalmente no está entendida de esa parte y suele llegar a los 6 meses. Pero en esos 6 meses podemos hacer fases concretas con unos objetivos intermedios o podemos conseguir que la persona entienda que tiene que trabajar a lo largo de 1 año y ampliar esa planificación. Y por otro lado nos está explicando que tiene que tener unos objetivos determinados y ahí es otro de los grandes fallos que tienen muchos programas de pérdida de peso. ¿Qué significan? Quiero perder peso, vale, pero ¿cuánto? 10 kilos, 20 kilos, vale, de esos 20 kilos, ¿cuántas van a ser de grasa y cuánto van a ser de masa libre de grasa? Queremos mejorar nuestra condición cardiovascular, queremos mejorar nuestra fuerza, podríamos mejorar nuestro dolor lumbar y todo eso habría que determinarlo y sobre todo medirlo, ¿de acuerdo? Entonces, este médico que aparece en esta imagen se llama Hans Seyle. Hans Seyle es un fisiólogo y médico austrohúngaro que fue director del Instituto de Medicina y Cirugía Experimental de la Universidad de Montreal. Y él nos dio un concepto muy interesante que era el síndrome general de adaptación. Entonces estudiaba las enfermedades y cómo se iban adaptando en diferentes personas y en animales y cómo iban mejorando hasta llegar otra vez a una homeostasis o hasta un equilibrio de salud, ¿de acuerdo? Estos conceptos se fue cogiendo por parte de diferentes investigadores de la actividad física y el deporte y lo que se dio cuenta era que el ejercicio era un estresor, había una carga inicial, ¿vale? Había una carga inicial con un volumen, con una intensidad específica, que no todo el mundo recibía el mismo estímulo con la misma carga y entonces se producía un estresor. Ese estresor pues hacía que unas personas le durase 1 día, otras personas le durase 2. Y eso lo que generaba era que el cuerpo se tenía que adaptar, pues descansando, si es que se descansaba, y había gente que se adaptaba a esos tipos de estímulo continuados y mejoraba, y había otros que empeoraban porque ese estímulo era demasiado alto para la necesidad que tenía esa persona. Entonces, a partir de aquí, en este estudio que he mostrado anteriormente, había
un concepto que nos interesa mucho que conozcáis, que es la diferencia entre la periodización y la programación, ¿vale? Es fundamental que conozcamos esto antes de adentrarnos en la metodología de entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de planificación, planificar algo, planificar un proyecto, planificar una pérdida de peso, planificar un proyecto de investigación, todo ello necesita antes un proceso de evaluación. En concreto, en las personas con obesidad, pues nosotros siempre explicamos que se debe hacer una buena prueba de esfuerzo, una buena anamnesis, un buen estudio de la actividad física diaria, de los componentes de fuerza, si ha habido lesiones, si tienen algún problema a nivel cardiovascular en la familia. A partir de ahí determinaremos el nivel de esa persona, es decir, está en un nivel inicial, está en un nivel intermedio o está en un nivel avanzado, porque hay personas con obesidad que nos vamos a encontrar que están en niveles avanzados y que podemos trabajar muchas más cosas con ellos porque han seguido un proceso previo al de una persona que es completamente sedentaria. Por último, vamos a intentar determinar los recursos que tenemos para saber cuáles son los objetivos que podemos tener. Los recursos en este caso van a ser cuántos días vamos a poder entrenar, si tenemos material, pues un gimnasio o vamos a tener que entrenar al aire libre, cuánto tiempo vamos a disponer para los entrenamientos, etcétera, etcétera. Con eso vamos a poder marcar también los objetivos de una manera mucho más específica, lo vamos a ver en las formaciones, objetivos que nosotros vamos a denominar SMART y que vamos a explicar en las formaciones, dentro de las formaciones. A partir de ahí, cuando ya hemos planificado, lo que vamos a hacer es hacer una periodización de ese entrenamiento, ¿vale? Establecemos unas estructuras de carácter temporal en función del objetivo y la disponibilidad que tenga esa persona. A partir de ahí hay varios conceptos. Macrociclo es una unidad de tiempo, normalmente la más grande de todas, que suele ser o de 6 meses o de un año o de 4 meses en función del objetivo final que tengamos. Normalmente nosotros en la pérdida de peso marcamos 2 macrociclos, uno de 6 meses y otro de 4, porque quitamos las navidades y el verano, que normalmente es muy difícil trabajar con ellos, y eso lo trabajamos de una manera específica, ¿de acuerdo? A partir de ahí tenemos unidades más pequeñitas que son mesociclos, que también van a tener sus objetivos, van a tener objetivos al final de cada uno de ellos y que pueden ser de 2 meses, de 1 mes o incluso de 3. Incluso a veces se pueden trabajar con semanas. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos un metaanálisis del entrenamiento de alta intensidad para perder peso, vemos que muchos protocolos de entrenamiento duran 18 semanas. Pues esas 18 semanas son las que van a formar parte de ese mesociclo, que van a tener unos objetivos finales que vamos a tener que evaluar y que vamos a intentar conseguir a través de una metodología de entrenamiento, ¿de acuerdo? Luego tenemos otra unidad que es determinar el microciclo. El microciclo es una semana y esto es lo que estoy hablando. ¿Cuántas semanas va a tener un mesociclo? Pues 18 semanas, 4 semanas. Pues eso es lo que tenemos que ir determinando en función de las necesidades de cada persona y en función también de ese estudio previo que hemos hecho nosotros a través de diferentes metaanálisis o estudios que hacen de investigación, donde podemos sacar ideas de cuál va a ser el mejor recurso que nosotros vamos a utilizar. Y a partir de ahí existen las sesiones de entrenamiento. Las sesiones de entrenamiento son aquellas, por ejemplo, que digo, pues voy a entrenar un martes y un jueves. Pues eso es una sesión. ¿Cuánto tiempo? Pues 1 hora. ¿Cuántas unidades? Pues decir, vamos a hacer 4 unidades de entrenamiento o 3 unidades de entrenamiento a lo largo de ese día. Pues tenemos que decidir, por ejemplo, los triatletas o sobre todo la gente que hace Ironman, pues hace 2 entrenamientos al día. Por la mañana hace uno, por la tarde suele hacer otro. Y normalmente no descansan. Mal hecho, pero normalmente suele pasar, ¿de acuerdo? Entonces eso lo vamos a tener que determinar. Y lo que vamos a ver en las formaciones es cómo utilizar este Excel que os voy a explicar ya dentro de la formación. Por otro lado, a partir de ahí, una vez que ya hemos determinado qué vamos a hacer en esa periodización de entrenamiento, vamos a elegir qué tipo de entrenamiento vamos a aplicar y vamos a concretar los estímulos que vamos a utilizar. Es decir, qué tipo de trabajo, cuánta duración, cuánta intensidad, cuántas series, cuántas repeticiones, cuánto descanso.
Para esto nos vamos a ayudar, casi siempre nos vamos a ayudar de diferentes investigaciones que han mostrado diferentes tipos de entrenamiento y lo vamos a intentar adaptar a la población en concreto que vamos a tener, puesto que no es lo mismo entrenar con una persona que ya ha sido deportista y que ha cogido peso a una persona que ha sido sedentaria y nunca jamás ha entrenado. Por último, pues lo que hemos explicado antes es desarrollar el estímulo correcto para cada persona para que consiga una adaptación correcta, aprenda el ejercicio, es decir, también tenemos que ver el estilo de enseñanza de cada persona y el nuestro y marcar unos micro objetivos personales a lo largo de cada sesión y de cada estructura semanal. Por lo tanto, esto es fundamental que lo estudiéis, es fundamental que entendáis este transparencia que estáis viendo ahora mismo, porque va a ser lo fundamental para empezar a planificar correctamente el programa de mejora de la composición corporal. Si tenéis cualquier duda, escribir al foro y a partir de ahí empezamos un proceso de aprendizaje en el que también vosotros vais a estar incluidos. Muchas gracias y espero que os sirva de ayuda toda esta información que os vamos dando.